invito, hermanos míos, a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo. Vamos a comenzar el capítulo 10. Y hoy nos vamos a centrar en los primeros 4 versículos. Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 10. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 4. Mientras lo buscan, nosotros el último domingo hicimos un paréntesis en esta serie de sermones expositivos en donde compartimos la tercera carta del apóstol Juan, donde dijimos que era una nueva serie que tenía debut y despedida, porque comenzamos ese día y terminamos el mismo día. ¿Ya? Eran solamente algunos capítulos, ¿cierto?, de una sola carta, donde vimos claramente, hermanos, como un hombre que era bastante elogiado, que su nombre era Gayo, que fue bautizado por el apóstol Pablo, fue servidor del apóstol Pablo y de la iglesia del Señor, y al mismo tiempo también contaba con el buen testimonio del apóstol Juan, un hombre muy hospitalario, muy servicial, pero que sin embargo había otro hombre que era parte del liderazgo que no se conducía de la misma manera, que era Diótrefes, y como Juan no quería que nada lo perturbara, que nada lo confundiera, que nada lo apartara de la sincera devoción a nuestro Señor Jesucristo, y que antes pusiera la mirada en Demetrio, que contaba con el buen testimonio de Juan y el buen testimonio de toda la iglesia. Y podíamos entender, hermanos, cómo en diferentes escenarios en nuestra vida, muchas veces quizás vamos a ver cosas que no benefician, que no nos hacen bien, pero sin embargo nosotros debemos tener puesta la mirada en el buen ejemplo, y el mejor ejemplo de todo es nuestro Señor Jesucristo, que por obedecer a Dios en todo, a pesar de la oposición de las personas, Él sufrió la cruz. La obediencia a nuestro Dios está por encima de cualquier reproche, por encima de cualquier situación, de cualquier escenario, y eso lo enseñó nuestro Señor Jesús. Era su alimento, era su comida. Él no vino a otra cosa sino a hacer la voluntad de su Padre. Y que eso también sea el deseo de nuestro corazón, hacer la voluntad de Dios, que sea nuestro máximo anhelo, nuestro máximo deseo, por lo que despertamos en la mañana, por lo que soñamos por la noche, que nuestras vidas sean conformadas a la imagen de Cristo. Amén. Y ahora vamos a continuar con la serie que teníamos anterior, que esa no fue con debut y despedida, porque comenzamos en septiembre del año 2023 y ahora estamos en junio del 2023 y estamos en junio del 2025 y vamos recién comenzando el capítulo 10. Así que, hermanos, Dios nos ayude. Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 1 al versículo 4. Ahí donde están sentaditos solamente, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios, y dice así: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Palabra del Señor. Como les decía, mis hermanos, hoy nos vamos a centrar en estos primeros 4 versículos, y lo que nosotros hoy vamos a ver o vamos a estudiar es cómo el Señor Jesucristo elige y llama a sus 12 discípulos. Porque aquí no solamente vamos a ver un llamamiento, sino que antes que Él los pueda llamar, anterior a esto hay una elección. Y para que nosotros entendamos eso, vamos a tener también gran ayuda de Marcos y Lucas, que también relatan este mismo evento, que son ciertos relatos paralelos. Por lo tanto, vamos a ver, hermanos, cómo de estos versículos que parecen breves y que parecen que no nos aportan mucha información, vamos a poder ver la gloriosa doctrina de la elección soberana. Vamos a ver cómo Dios soberanamente elige, y al mismo tiempo vamos a ver que esta elección no tiene nada que ver con méritos, no tiene nada que ver con algo que Él previsualice anteriormente, sino que descansa completamente en su soberanía. Y al mismo tiempo vamos a ver que aquellos que Dios elige, aquellos que Dios llama, Dios los capacita. Dios los empodera para que lleven a cabo la labor que Él les ha encomendado. Y que no es una labor que ellos van a hacer a su manera, es la labor que Cristo les va a encomendar
que ellos hagan. Por lo tanto, Él es el que elige, Él es el que llama, Él es el que capacita para que nosotros llevemos a cabo su misión. Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día. Y la primera parte, lo que vamos a ver es esto. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. Leí algunas versiones, como la NTV o la NBI, que son versiones que no son tipos de versiones literales. No sé si ustedes todos sabían, pero hay diferentes tipos de traducción de la Biblia. Hay algunas versiones que son literales, que son traducidas palabra por palabra, como Reina Valera 1960, que es la que utilizamos, o como la versión de las Américas, o la nueva versión de las Américas, que son un lenguaje más actualizado. Pero sin embargo, NBI o NTV son versiones de tipo traducción dinámica. Eso quiere decir que no fueron traducidas palabras por palabra, sino que fue traducida la idea. Por eso es dinámica, es traducida la idea. ¿Y con qué problema nos encontramos un poquito ahí? Que NTV y NBI no dicen que Jesús llamó a sus discípulos, sino que los reunió. Finalmente lo que expresan es que el llamado resultó en que ellos estuvieran reunidos, pero la palabra correcta es la palabra griega proskaleomai, que significa llamar hacia sí mismo. Por lo tanto, no significa reunir, sino que significa llamar. La interpretación más correcta es que Jesús llamó hacia sí mismo a sus discípulos. Esa es la interpretación más correcta, y esto aparece frecuentemente cuando el Señor Jesús llama a algunas personas con un propósito en específico. Por lo tanto, si alguien tiene NBI o NTV, o si su versión dice que los reunió, está expresando la idea. Jesús lo llama y lo que resulta es que sus discípulos están reunidos, pero eso no es lo que efectivamente está sucediendo en ese entonces, ¿ya? Entonces, como les decía, mis hermanos, para que quedemos claros en cuanto a eso, aunque este pasaje, quiero aclarar esto también, no enseña directamente la elección sobre la salvación, porque vamos a ver que específicamente aquí vamos a ver la elección y el llamado funcional o ministerial de los discípulos. Escuche bien esto. El texto no enseña directamente la doctrina de la elección en la salvación. Este texto enseña directamente lo que es la elección funcional o ministerial de sus discípulos, pero sin embargo, esto no significa que de alguna manera este texto no esté representando de manera clara que Dios es soberano en todos los aspectos de la palabra. Dios es soberano en su creación. Dios es soberano sobre la salvación, Dios es soberano sobre el mal, aunque Él nunca es el autor del mal, pero el mal no tiene poder por sí mismo, Dios es el que lo controla, y al mismo tiempo Dios es soberano en llamar y preparar personas que no tienen ningún mérito, pero sin embargo Él los va a usar, Él los va a capacitar, porque Dios no necesita personas que tengan capacidades, Dios no necesita la fuerza de las personas, porque Él es todo suficiente. Él es todopoderoso. Él no necesita a nadie ni necesita nada. Por eso Él es el único que existe por sí mismo. Él tiene aceidad. Bien, entonces como les decía, esta es una elección funcional. Estos hombres están siendo llamados al ministerio y es algo glorioso, hermanos, que nosotros vemos cómo el Señor Jesús está llamando a diferentes tipos de personas. Si nosotros leemos los nombres de los discípulos, nos vamos a dar cuenta qué tipo de elección, qué tipos de hombres el Señor está llamando. Cuando ya conocemos un poquito de la historia, vamos a ver que hay de todo tipo. Hay personas de las cuales ni siquiera nos imaginamos. De hecho, entre ellos hay un recaudador de impuestos, hay un publicano, un traidor de Israel, un hombre que trabaja para Roma, el pueblo opresor. Pero aún así, eso nos permite ver con mayor claridad que la elección de Dios en la persona de Cristo es completamente soberana. Y referente al tema de que no habla directamente de lo que es la elección para salvación, también quiero dejar claro este punto porque han surgido muchas dudas. Si el Señor eligió a 12 y entre los 12 está Judas el Iscariote, el que lo entrega. ¿Qué pasa con este hombre? Porque finalmente de los 12 no son salvos los 12, sino que uno de ellos se pierde.
Entonces es importante que este texto está hablando de una elección funcional. En este caso, Judas es elegido de manera intencional, de manera soberana y de manera consciente. Judas fue elegido con un propósito para llevar a cabo el cumplimiento profético que se había anunciado de él. Por lo tanto, Judas no es elegido con un propósito salvífico. Judas no es elegido para salvación. Judas es elegido con un propósito funcional para un cumplimiento profético que es anunciado en Salmos capítulo 41, versículo 9, cuando dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Hechos, capítulo 1, versículo 16, dice: era necesario que se cumpliese la escritura, que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas. Por lo tanto, claramente había un propósito electivo, consciente, soberano y que tenía un propósito. Judas fue escogido para cumplir ese papel que era necesario, porque él sería el traidor entre los 12. Él sería el que entregaría al Señor Jesús. Ahora, ¿eso significa que Judas no tuvo responsabilidad? ¿Que fue Dios el que lo llevó a cometer eso? Para nada, hermanos. Dios es soberano y el hombre es responsable. Las dos cosas caminan de la mano. Dios utilizó la maldad de Judas para llevar a cabo su propósito eterno y soberano. Quería aclarar ese punto. De hecho, los teólogos a lo largo de la historia de la teología reformada han dicho lo siguiente: Cristo no ignoraba el carácter de Judas, lo escogió para que fuera un testigo del Evangelio y a la vez un ejemplo de la justicia divina contra la hipocresía. Al mismo tiempo que Dios lo escoge para llevar a cabo sus propósitos, deja en evidencia que la hipocresía es castigada por Dios. Dios castiga la hipocresía. Él era el que estaba con Jesús, el que caminaba con Jesús, el que comía con Jesús, el que dormía con Jesús, pero no conocía a Jesús. Eso deja en evidencia que es posible ser parte externa de la iglesia sin ser verdaderamente iglesia. Es posible mencionar a Jesús, decir cosas de Jesús, pero aún así no ser parte del cuerpo de Jesús. Eso es absolutamente posible. Ya aclarando ese tema, ahora pasamos directamente a lo que se desprende del texto. Vemos cómo en este versículo, entonces, llamando Jesús a los 12 discípulos, damos a entender claramente que hay una elección por parte del Señor. Una elección que no depende de los elegidos, sino que depende del elector. Los discípulos, hermanos, no pasaron por ningún tipo de votación. No hubo un proceso de elección, no hubo votación, no fue algo democrático. La elección, ¿cómo fue? Fue soberana y fue unilateral. ¿Escuchó eso? No hubo votación, no hubo democracia, la elección fue soberana y fue unilateral. Y esto, hermanos, es importante que nosotros lo entendamos porque no es nada nuevo lo que el Señor Jesús está haciendo. No es absolutamente nada nuevo. Era algo que no les debía extrañar. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al 8. Deuteronomio 7, versículo 6 al 8. Mire, para que nosotros veamos que desde el Antiguo Testamento la forma en que Dios ha elegido, la forma en la que Dios ha apartado a una nación, a hombres para el servicio, a sacerdotes, a los patriarcas, siempre el patrón se ha mantenido. La elección ha sido soberana, la elección ha sido unilateral, descansa completamente solo en Dios. Versículo 6, cuando habla Dios acerca de Israel: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aunque muchas veces esta doctrina sea chocante para nosotros, de que Dios es el que elige y no somos nosotros los que nos postulamos, o no descansa en nosotros lo que recibimos de Dios, la palabra es enfática. Dios dice que ha elegido a Israel por sobre todas las demás naciones. Y el versículo 7
Da a entender cuál es el motivo o en dónde descansa esta elección. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais los más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y de Egipto. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una elección soberana. Israel por sobre todas las demás naciones, ¿en dónde descansa? No en sus méritos, no en por ser una buena nación, sino por cuanto Jehová os amó. La elección descansa en el amor soberano de Dios, no en los méritos de los que son elegidos, porque Él guardó el pacto que le hizo a sus padres. Y el pacto que le hizo a sus padres descansa en la promesa que hizo en el huerto del Edén. Él prometió un descendiente de la simiente de la mujer y Él cumpliría ese pacto. Él cumpliría esa promesa. De hecho, ayer conversábamos con los hermanos. ¿Cuántas veces Israel estuvo a punto de desaparecer? ¿Cuántas veces estuvo a punto de extinguirse Israel? ¿Y sabe por qué no se extinguió? Porque Dios hizo una promesa. Dios prometió un descendiente de la mujer. Dios prometió a Abraham que él sería, en realidad, de la simiente de él también vendría el Salvador. Y Dios cumplió esa promesa. Cristo era el cumplimiento. Por lo tanto, no había forma de que Dios no cumpliera. Deuteronomio 9, 4 al 6. Deuteronomio 9, 4 al 6. Dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. ¿Qué es lo que les está diciendo? No se equivoquen. No piensen que el Señor los va a bendecir y que Dios va a destruir a sus enemigos por causa de su justicia. No se equivoquen. No tengan tan alta estima de ustedes mismos. No piensen que yo soy reactivo a sus justicias. Dice lo siguiente: pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arrojará delante de ti. Lo primero es que Dios castigará la impiedad de las otras naciones. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Una vez más vemos que los beneficios, las bendiciones que el pueblo de Israel recibía no se basaban en su justicia, no se basaban en su rectitud, sino se basaban en la fidelidad del Dios que había hecho promesa, que había hecho pacto. Lucas capítulo 6, volviendo también a nuestro texto, y este es el texto paralelo, Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13. Va a decir lo siguiente: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Esto nos está entregando más información que Mateo. Mateo solamente dice que llama a los discípulos y que les da autoridad, pero Lucas nos está diciendo que antes de poder llamarlos, Jesús pasó toda la noche orando. Pasó toda la noche en la presencia de su Padre, porque la elección no recae en la naturaleza humana. La elección no depende de los hombres. La elección descansa completamente en Dios. Jesús oró a su Padre para poder elegir a los discípulos y para poder llamarlos hacia Él y capacitarlos para la misión que Él les iba a entregar. Y Marcos nos va a proporcionar otra información que Mateo ni Lucas nos aporta. Marcos 3, versículo 13 y 14. Marcos 3, versículo 13 y 14. Hablando de Jesús, el mismo evento. Subió al monte y llamó a los que él quiso. ¿Escuchó, hermano? Una vez más. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él.
¿Sabe lo que esto significa? De que Él es completamente soberano para llamar a quien Él quiere. ¿Y por qué Él es soberano para llamar a quien Él quiere? Porque nadie merece ser llamado por Dios. Nadie tiene el derecho de exclusividad de ser llamado por Dios. Todos nosotros nos descarriamos. Todos nosotros nos apartamos. Todos estábamos como ovejas sin pastor. Por lo tanto, ninguno de nosotros hubiese calificado si hubiésemos pasado por un proceso de elección. Mientras preparaba este sermón le decía: Señor, gracias por no haber hecho un proceso de elección. Si hubiese habido un proceso de elección, Señor, estaría descalificado antes de que empezara. Qué triste es quedar descalificado mientras uno compite, pero qué triste es ni siquiera calificar para empezar a competir. Ninguno de nosotros calificaba ni para empezar a competir, hermanos. Todos estábamos fuera. Ninguno merecía absolutamente nada bueno. Todos merecíamos su rechazo. Todos merecíamos el castigo justo por nuestras transgresiones. Él llamó a los que Él quiso, y esto me encanta, porque no solo Él elige, no solamente Él llama, su llamado es efectivo. Él llamó a los que Él quiso y ellos vinieron. Ellos vinieron. ¿Se acuerdan de Mateo el publicano? Él estaba en sus labores, el Señor lo llamó y dejándolo todo, Él le siguió al Señor. Los apóstoles que eran pescadores, dejando sus redes, le siguieron, porque Dios al que llama, lo sigue. Ese es el llamado eficaz del Señor. Algo que ningún hombre puede hacer. Yo le puedo predicar todo el día, dar la lectura todo y con toda la gracia, pero si Dios no obra en su corazón, usted quedará todo el tiempo pasivo, se quedará todo el tiempo en sus pecados. Pero ay, si Dios obra en el corazón. Si Dios obra en el corazón, hasta el más duro lo sigue. Esa es la obra de Dios en su llamado, en su elección. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Él los elige, Él los llama para que estén con Él y para enviarlos a predicar, que es la segunda parte que vamos a ver. Por lo tanto, creo, hermanos, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos claramente la forma en que Dios elige soberanamente. Es unilateral, hermanos. Nadie se puede hacer el elegido. Nadie tiene un currículum tan bueno para decirle: Señor, estoy disponible. ¿Se ha dado cuenta cuando alguien postula un trabajo? Disponibilidad inmediata. Aquí no hay disponibilidad inmediata porque ni siquiera calificamos. Nada de lo que pongamos a Dios lo impresiona. Cuando uno busca un trabajo, hasta le pone un poquito más. Bueno en esto otro. Esto soy experto. Pero sin embargo, a Dios le podremos inventar un currículum. Él conoce nuestros pensamientos. Su palabra es tan profunda que discierne aún las intenciones del corazón. Ante Él todas las cosas están desnudas, dice el escritor de Hebreo. Por lo tanto, no hay nada ante Él que no quede en evidencia. Él nos conoce perfectamente. Y Él conocía a sus discípulos. Por lo tanto, ninguno de ellos estaba ahí porque merecía estar. Ellos estaban ahí porque Él quiso que estuvieran ahí. ¿Sabe por qué nosotros hoy estamos en Cristo? Porque Él quiso traernos a Cristo. Porque nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Ahora entendemos, el que viene a mí no le echo afuera, porque la parte anterior dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y lo que viene a mí no le echo fuera. Nadie viene a Cristo si el Padre no lo trae, y el que viene a Cristo, Él no lo echa fuera, porque es un regalo del Padre. Juan 15, versículo 16. Reafirmando lo que estamos hablando ahora, hermanos. Juan 15, versículo 16. La parte A del versículo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes. Esto rompe todo orgullo. Esto rompe toda arrogancia, toda jactancia, porque la elección y el llamamiento no recaen en nosotros, sino en la soberanía absoluta de nuestro Dios. Absoluta. Y saben algo más que quiero hacer énfasis, hermanos, es que Jesús no pide al Sanedrín que le presente a sus mejores hombres. El Sanedrín era el grupo selecto de los hombres más reconocidos, de los más entendidos. Cualquiera pensaría que un rabino al nivel de nuestro Señor Jesús iría al Sanedrín.
Iría a los hombres más entendidos y les diría: entréguenme sus mejores hombres, como lo hizo en algún momento Goliat. ¿Se acuerdan cuando le pide a Saúl o a Israel que le entreguen a su mejor hombre? Pero sin embargo, ellos ni siquiera fueron consultados. Por el contrario, ellos no entendían la elección que Jesús hizo. De hecho, ellos ni siquiera entendían cómo Jesús podía hablar como hablaba si era un hombre sin letras. Era un hombre sin estudios. Ellos no entendían cómo él podría hablar de esa manera. Cuando enviaban a los alguaciles a buscar a Jesús, los alguaciles venían de vuelta porque decían: nunca hemos oído hablar un hombre así. Él habla como quien tiene autoridad, no como los escribas. Claramente él era diferente a los demás líderes religiosos. ¿Y por qué era diferente? Porque él no venía a buscar una buena reputación. Él no venía a establecer simplemente su voluntad. Él venía a hacer la voluntad de Dios, lo que los religiosos debieron hacer, pero ellos no hacían. Ellos no estaban haciendo, ellos estaban simplemente acomodándose a ellos mismos, viviendo la religión a su manera y no estaban agradando a Dios en su servicio. Pero sin embargo, Jesús era completamente diferente y sus discípulos iban a ser también diferentes. Y una de las cosas que nosotros también podemos ver, hermanos, una vez más, en que la elección no se basó en las capacidades o méritos de los hombres, en nada, absolutamente nada previsto. Ellos no eran hombres de renombre, no eran hombres extraordinarios. No sé si alguna vez ustedes han leído un libro del pastor John MacArthur que dice 12 hombres comunes y corrientes. Estos hombres en realidad eran comunes y corrientes. No tenían nada especial, nada los distinguía. Por el contrario, si usted los viera, usted no se tentaría a elegirlos. Si usted los hubiese visto y no tienen algo mejor, hubiésemos dicho nosotros. Es como cuando hay un partido de fútbol y invita a la persona y usted conoce que en la fila hay 2 que son malos para jugar. Y son los únicos que quedan y usted empieza a mirar si es que hay más personas. Claramente no querrían que formen parte de su equipo. Por eso es un gran error decir que cuando Dios elige, es como cuando hay un seleccionador de fútbol que él elige lo mejor. ¡Qué terrible eso! ¡Qué falta de entendimiento, hermanos! Porque cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29, vemos una vez más que en la elección ministerial, en la elección de las personas que sirven, es la misma forma en la que Dios elige a aquellos que han de ser salvos. 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito? Al fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque el único digno de gloria es Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿por qué Dios elige personas que nunca nadie habría elegido? Para que nadie se atreva a jactarse en su presencia. Por eso, si alguno de nosotros experimenta jactancia, es inconsecuente con decir que somos cristianos. Ser arrogante, orgulloso y jactancioso no tiene nada que ver con la postura o con el caminar de un creyente. Un creyente debería ser la persona más humilde, más sencilla de esta tierra. ¿Por qué? Porque sabe que todo lo que tiene y todo lo que es por gracia. El apóstol dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? ¿Se da cuenta cómo en realidad esta doctrina es necesaria para que nosotros nos posicionemos en el lugar correcto? Nosotros no somos la élite, no somos el glamour del pueblo de Dios. Somos lo necio, somos lo vil, somos lo menospreciado, lo que no somos para avergonzar lo que es. Eso es. ¿Cuándo un vil, un necio, un débil se ha jactado? Si entendemos eso, hermanos, vamos a hacerlo de la manera correcta. Romanos capítulo 9. Quiero reforzar una vez más ese punto. Romanos capítulo 9, versículo 10 al 16.
Dice de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni tampoco depende del que corre. La pregunta que hemos hecho muchas veces: entonces, ¿de quién depende? Depende de Dios, que tiene misericordia. Depende completamente de Él. Tanto la salvación como la elección ministerial, los dones que el Señor reparte, como lo expone el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, que fue el Espíritu Santo el que repartió a cada uno como Él quiso. Las salvaciones del Señor, los ministerios son del Señor, los dones son del Señor. Por eso ni el que siembra es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. No, ninguno de nosotros tiene de qué jactarse, solamente Dios, que es el que da el crecimiento, hermanos. Y cuando nosotros leemos una vez más, hermanos, la parte en donde vemos quiénes son estos discípulos, quiénes son los nombres de estos hombres: pescadores, recaudadores de impuestos. Anda uno por ahí que era un celote, que era de estos que le gustaba ir a la guerra. Otros hermanos eran los hijos del trueno. Eran hombres que parece que no conocían mucho la misericordia. Les gustaba la prominencia. Son los hombres, tanto Juan como Jacobo, que querían estar a la derecha y a la izquierda. Querían lugares prominentes. Pero sin embargo, este tipo de personas que pasaban desapercibidas, personas que nadie las consideraría jamás, ningún rabino los hubiese mirado. Ningún rabino los hubiese mirado. Pero sin embargo, aunque la elección parece absurda, aunque la elección, perdón la palabra que voy a utilizar, pero aunque la elección parece ridícula, esa elección se basa en que Dios no necesita nada de los hombres. Y elige perfectamente a hombres que no tienen nada que ofrecer, no tienen nada que dar, pero Dios es el poderoso. Dios es el soberano del cielo y de la tierra. Y si usted lee 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, se va a dar cuenta de que Dios escoge a quien quiere para que su poder sea visto en nuestra debilidad. Él escoge a quien quiere para que su poder sea visto en nuestra debilidad. Ese es el contexto cuando el apóstol Pablo había orado 3 veces por causa de su aguijón y el Señor le dice: bástate mi gracia. No le dice bástate de mi gracia, no, bástate mi gracia. Eso significa que mi gracia te baste, que mi gracia te sea suficiente, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Al final de cuentas, Él dice entonces que cuando Él es débil, en realidad es fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona ahí. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué entonces Dios escogió a este tipo de hombres, a este tipo de personas? Claramente había hombres mucho mejores que ellos. Es porque son vasos de barro, son vasos frágiles, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué la salvación es por gracia? ¿Por qué la salvación es por medio de la fe? ¿Por qué la salvación es un don y no por obras, para que nadie se gloríe? Efesios 2, 8 y 9. Y una de las cosas extraordinarias que nosotros vemos en el Antiguo Testamento y podemos entender de mejor manera por qué la elección de estos hombres, y que también nosotros debemos meditar, hermanos, cuando vemos la elección de estos hombres no podemos ser indiferentes, también debemos ver nuestra propia elección.
si no nos vemos reflejados en estos hombres que nadie hubiese elegido, estamos perdiendo de vista en realidad el mensaje de esta mañana, porque no éramos en nada diferente a estos hombres, quizás con diferentes características visuales, diferentes contextos culturales, pero estábamos en la misma situación. No podríamos haber sido elegidos de una manera distinta, que no fuera por gracia, que no fuera soberana, que no dependiera exclusivamente del amor de Dios. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Aquí está la clave de por qué Dios no está interesado en poder escoger personas que piensan que pueden hacer todos, que son sabios por sí mismos. Porque en Corintios también lo menciona, que los hombres no conocieron a Dios mediante la sabiduría, sino que le agradó a Dios salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. Mire lo que dice Zacarías 4:6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué no interesa qué tipo de personas sean? ¿Por qué no es necesario que nosotros veamos y digamos siempre, hermanos, nosotros tendemos a victimizarnos un poco? Es que somos débiles. ¿Qué voy a poder hacer yo? ¿Qué voy a poder entregar? ¿De qué voy a servir yo en la iglesia? Y nos miramos como víctimas, hermanos. ¿Qué podrían entregar estos hombres sin el Espíritu Santo? ¿Qué podrían entregar estos hombres si no fuera porque el Señor los escogió? En ellos no había nada igual que nosotros, nada que fuera agradable delante del Señor. Estos hombres significantes que pasaron toda su vida desapercibidos, ahora el Dios del cielo, el Dios de la tierra, los había elegido, y no solamente los había elegido, ahora los había capacitado, ahora les había entregado autoridad, los había empoderado para llevar a cabo la misión más grande de su vida. Ellos, algunos eran pescadores, otro recaudador de impuestos, ahora serían pescadores de hombres. Ahora dejarían sus casas, dejarían sus trabajos y encomendarían camino con el Señor Jesús. Dios no solamente los eligió, Él también los capacitó. Y eso es así con nosotros también. No solamente nos eligió, no solamente un día determinado en nuestro camino Él nos llamó, no solamente vinimos a Él, Él nos capacitó, Él nos dotó. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo y como creyentes hemos sido capacitados. Esa autoridad que ahora ellos tenían, mis hermanos, ni aun los rabinos la tenían. Ni siquiera sabían lo que era eso, los rabinos de aquel tiempo. Ellos habían sido capacitados, empoderados, y no para hacer las cosas a su manera, no para cumplir sus caprichos, hermanos, sino que habían sido capacitados. Les había sido entregada autoridad para llevar a cabo la obra que Dios quería, para que llevaran a cabo la más grande misión que jamás en la vida ellos pensaron que podían alguna vez tener. Por eso, hermanos, creo que es algo muy necesario que nosotros veamos nuestras vidas reflejadas en este sermón, que veamos nuestra vida reflejada, hermanos, en esta elección de los 12 discípulos. Porque nunca fuimos nosotros los que hicimos que Dios viniera sobre nuestras vidas. Él fue el que nos llamó de la muerte a la vida. Él fue el que nos trajo de las tinieblas a la luz. Si bien nosotros no estábamos muertos como Lázaro, si bien nosotros no estábamos dentro de una tumba física, si bien nosotros no estábamos envueltos en vendas, pero sin embargo estábamos tan muertos espiritualmente como Lázaro. Pero sin embargo un día el Señor, que tiene completa autoridad, así como llamó a Lázaro por su nombre, un día también nos llamó a nosotros. Íbamos camino a la perdición, íbamos cantando, íbamos felices al fuego eterno, pero sin embargo Dios en su gracia nos llamó por nuestro nombre. Él llamó y nosotros vinimos. Él llamó y nosotros dimos media vuelta y pudimos conocer el amor de Dios y vimos la gracia de Dios como nunca nosotros las habíamos visto. Y cuando leemos textos como Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 3, nos damos cuenta de cuánta gracia Dios ha derramado en nuestra vida, que ha despertado nuestro corazón, que nos sacó de la podredumbre que teníamos como muertos espirituales. Porque Él es la causa, hermanos. Él es el motivo de nuestra vida espiritual. Él es el motivo, Él es la base y el sustento de todo lo que un creyente es.
Todo lo que un creyente es, lo es por causa de Cristo. Todo lo que un creyente es, lo es por causa de Cristo. Versículo 1. Él nos amó. Él nos dio vida cuando estábamos como muertos en delitos y pecados. Dice también el versículo 3 que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, no había diferencia en nosotros. Dios no nos elige porque éramos diferentes. Estábamos tan muertos, tan perdidos como los demás. Pero quizás seguimos preguntándonos, ¿pero qué vio Dios en nosotros? ¿Dónde está el motivo? ¿Por qué Dios nos elige a nosotros? Y volvemos a responder, versículo 4, la respuesta no está en nosotros. Él no vio absolutamente nada, no vio potencial, no vio que íbamos a ser buenos siervos, que iba a ser un buen pastor, un buen diácono, un buen misionero. Él no vio nada de esto. ¿Cuál es la base? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando de un amor electivo. Pablo está hablando de un amor salvífico que resultó en vida para quienes estaban muertos. ¿O no es así, hermanos? ¿Acaso no es lo que nosotros estamos viendo en ese texto? Eso es lo que nosotros estamos viendo en ese texto. Y no perdamos de vista que todo lo que Dios hace, todo siempre es para su gloria. Siempre es para su gloria. Personas que no tenían nada que ofrecer, personas que no eran el objeto de las miradas de nadie. Una vez más vuelvo al tema del fútbol, que quizás todos lo pueden ver. Cuando hay un entrenador, el entrenador tiene que andar viendo en diferentes países, buscando a los mejores jugadores que pueden ser parte de una selección. Si hubiese sido así, hermanos, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Ninguna esperanza. Si Él nos eligió fue por su gracia, por su misericordia, hermanos. Y como les decía hace unos minutos atrás, todos nosotros fuimos introducidos al cuerpo de Cristo. Todo creyente está en Cristo. Todo creyente ha sido capacitado, ha sido dotado por el Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado. Ninguno puede decir que no es útil, que no sirva. Es que como no soy boca, no soy del cuerpo. Es que como no soy ojo, no soy del cuerpo. Que eso no esté en ninguno de nosotros. Que entendamos que la elección no dependió de que el otro era mejor o más capaz, sino que recae completamente en Dios. Ser pastor no es un ascenso. Ser diácono no es un ascenso. Lamentablemente personas piensan que uno va ascendiendo en el camino. Son dones del Señor. Dios elige al que Él quiere y lo capacita según lo que Él quiere capacitarlo. Pero sea una cosa o sea otra cosa, todo es para la gloria del Señor. Si alguien sirve con otro motivo, si alguien sirve por otra o por otro objetivo, por otra meta, está errando en su camino y no le ha amanecido. Al que le ha amanecido sabe que toda su vida, todo lo que hace es para que Dios sea glorificado. Es por eso que nuestras obras de caridad, todo lo que hicimos antes de Cristo, eran trapos de inmundicia, según el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque no eran para la gloria de Dios y no eran por amor a Dios. Y hoy nosotros, si hacemos algo que no sea por amor a Dios o para la gloria de Dios, es inservible. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. No hay fruto que agrade a Dios, porque ese es el contexto, la vid verdadera. No hay fruto que agrade a Dios, separado de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Vamos a leer algunos versículos para reafirmar una vez más la idea de que la elección, el llamamiento es soberano. Dios es el que llama, Dios es el que capacita y Dios debe ser glorificado. Según nos escogió en Él. Si alguien dice que la palabra o la doctrina de la elección no es bíblica, lo vamos a invitar a que lea su Biblia, ¿cierto? Porque claramente la elección es una doctrina bíblica.
antiguo testamentaria y neotestamentaria. Y la base de la elección no es nuestras obras, no son nuestros méritos, es la pura gracia de Dios. Él es soberano en absolutamente todo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, no porque éramos, sino para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? Según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, versículo 11, el mismo capítulo. En Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿En Él quién? En Cristo. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace, ¿cuántas cosas? Todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay algunas personas que van a decir, sí, Dios es soberano en todo, pero, no, si hay un pero, entonces no es soberano. Dios es soberano en todo o Él no es soberano en nada. Hermanos, nuestro Dios está sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenan el templo. Y cuando un hombre como Isaías logra ver esa imagen, dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque logra ver su indignidad y su inmundicia en comparación a la dignidad y a la majestad de un Dios que está en las alturas, y Él es un hombre que está en la tierra, una criatura ante el Creador. El problema es que nuestra visión está distorsionada, porque vemos a Dios desde una perspectiva humana, pero debemos verlo a la luz de la revelación de las Sagradas Escrituras. Cuando vemos a Dios a la luz de las Escrituras, logramos ver su majestad y logramos ver nuestra indignidad. Y cuando vemos nuestra dignidad, no nos queda otra que decir, Señor, si no nos hubieses elegido, jamás estaríamos en tu presencia. Jamás. Jamás. Por eso la gloria de principio a fin es del Señor. Cuando Adán y Eva habían pecado y el juicio venía, Dios no le dice a Adán, mira, esto tienes que hacer y esto tienes que hacer. Él dice, yo salvaré. Él salvará. Por eso la primera alabanza que cantamos, la salvación es del Señor. Es de Él, hermanos. A Él le pertenece la salvación. Él es el Dios de gracia que salva. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Si esto fue antes de los tiempos de los siglos, Dios no vio nada bueno en nosotros. Y me encanta Mateo 11, con lo que ya vamos a ir terminando. Mateo capítulo 11, versículo 25 y 26. Aquí vamos a encontrar la más extraordinaria respuesta de nuestro propio Señor Jesús en por qué algunas personas pueden acceder a este conocimiento, por qué algunas personas vienen a Cristo, por qué algunas personas son salvas y otras personas se pierden. Mateo 11, 25 al 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Lo primero que quiero hacer alcance aquí es que nosotros conozcamos al Señor es porque Dios se reveló a nuestras vidas. No es algo inherente de nuestra naturaleza. Los hombres no pueden conocer a Dios mediante la capacidad humana. El conocer a Dios es una revelación. Cuando Cristo le preguntó a los hombres quién decían que era, alguno de los profetas, ¿cierto? ¿Qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado eres Pedro por tu inteligencia brillante. Sobresales por los otros hombres. Él le dice, bienaventurado eres porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Conocer a Cristo no es capacidad humana, no es intelecto. Las personas dicen, no, es que yo no creo en Cristo porque eso es de insensatos. Lo que les falta es leer este texto. No es que ellos no creen en Cristo porque Cristo no existe. Ellos no pueden conocerlo porque su sabiduría no les alcanza. Dios se escondió de ellos. Y cuando Dios se esconde, no hay quien lo encuentre. Cuando Él se esconde, nadie lo encuentra. Pero cuando Él se deja ver, cuando Él se deja encontrar, hasta el más sencillo
hasta el más insignificante lo encuentra. Por eso por el profeta Isaías dice que él fue hallado de los que no preguntaron por él. Gente que nunca lo buscó, gente que nunca le interesó, gente de una humilde ciudad de Lota, Talcahuano, Los Álamos, Hualpén, San Pedro. ¿Quién podría imaginarlo? El Evangelio rompió barreras. El Evangelio, porque la gracia de Dios no tiene límites. El poder de Dios no es limitado por los hombres. Y aunque los sabios digan, no, esto es una insensatez, lo que no entienden es que Él dijo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque te escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Pero eso no termina ahí, dice, y las revelaste a los niños. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios hace estas cosas? ¿Qué se cree Dios? Que se revela a alguno y se revela a otros. Y dice, sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué Dios hace todo lo que hace? Porque Él es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Porque Él es Dios arriba en los cielos, es Dios abajo en la tierra. Y no hay quien le diga, ¿qué haces? Nadie puede intervenir en lo que Dios ha determinado hacer. Él ha determinado salvar y Él ha salvado. Dios le prometió un pueblo al Hijo y el Hijo murió por ese pueblo, y el Espíritu Santo vivifica a todos aquellos que el Padre elige. Por quien el Hijo muere, el Espíritu Santo los trae a la vida. Él los trae a la vida. Por eso podemos gozarnos de una manera extraordinaria. Porque no hay ningún elegido por quien el Hijo no haya muerto. Y no hay ningún hombre y mujer en esta vida por quien Cristo murió que no sea traído de muerte a vida. Eso es extraordinario. Por eso hombres comunes y corrientes como nosotros también debemos dar gloria al Señor. Porque en su soberanía nos eligió. En su gracia nos llamó y nos capacitó. Hoy somos parte del cuerpo de Cristo. Y si alguno quizás no ha creído en Él, hoy es el tiempo, hoy es el día agradable para poner su confianza en Cristo, para arrepentirse de todos sus pecados. Es que soy muy malo. Es el tipo de gente que Dios llama. Es que soy muy pecador. No, ese es el tipo de gente que Él llama. Él es el único que ofrece el verdadero descanso. Porque todos los demás problemas, deudas, problemas de todo tipo no se comparan con el gran problema del hombre enemistado con Dios. Y el único que puede solucionar el gran problema es Cristo el Señor. El único que puede, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, oh Dios, te adoramos en esta mañana. Glorificamos tu nombre, Señor. Porque reconocemos que no había nada bueno en nosotros. Pero aún así, Dios mío, decidiste amarnos, Señor. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por tu grande misericordia, por tu grande amor, por tu grande gracia, Dios. Y te adoramos y te bendecimos en este día. Y te rogamos, Señor, que podamos ver con claridad esta obra que has hecho en nosotros. Y nos ayude, Señor, para que llevemos a cabo la obra que también nos has encomendado hacer. No solamente nos salvaste, sino que nos has dado tu Espíritu. Nos has capacitado para poder servir en honor a tu nombre, para que tú seas honrado, para que seas glorificado. Oh Señor, gracias porque tu palabra ha estado en medio nuestro. Bendícenos, Dios, y que esta palabra pueda repercutir en nuestra vida, en nuestro corazón, pueda encender nuestro espíritu y podamos ser hombres y mujeres devotos, apasionados para servirte, que estemos dispuestos a dejarlo todo y seguir en pos de aquel que nos escogió, de aquel que nos llamó y aquel que nos capacitó para la gloria de su nombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén.